Un carpintero sin techo reparó un banco roto en el parque. Un millonario lo observó y le dio una oportunidad. El amanecer del martes pintaba el cielo de Guadalajara con tonos naranjas y morados cuando Tomás Reyes despertó en el banco de madera del Parque Revolución, en la colonia americana. A sus 42 años, las manos callosas y marcadas por 24 años trabajando con madera, contaban la historia de un maestro carpintero que había caído en desgracia. Su caja de herramientas Trooper, comprada pieza por pieza durante años mejores, descansaba bajo el banco donde había dormido, protegida con su cuerpo durante toda la noche. Cada herramienta dentro de esa caja era una extensión de sus manos. El formón alemán de 3/4 de pulgada que había heredado de su padre, la escuadra de acero que nunca fallaba, el nivel de burbuja que había salvado cientos de trabajos y su cepillo de carpintero favorito que mantenía afilado con la devoción de un samurái cuidando su katana. Llevaba 2 meses viviendo en las calles después de que la carpintería El Nogal Fino, donde trabajaba, cerrara sus puertas definitivamente. El dueño, don Armando Castellanos, había luchado durante años contra la invasión de muebles chinos baratos y las grandes tiendas departamentales, pero finalmente la batalla económica lo había derrotado. Tomás se levantó del banco, dobló cuidadosamente la cobija gastada que usaba para cubrirse durante las noches frías y caminó hacia la fuente del parque para lavarse la cara con el agua helada. Su rutina matutina era siempre la misma: asearse lo mejor posible, organizar sus pertenencias y salir a buscar trabajo de carpintería por las colonias circundantes. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Tomás revisaba meticulosamente sus herramientas esa mañana, verificando que cada una estuviera en su lugar exacto, cuando notó algo que lo incomodó profundamente. El banco donde había dormido tenía una de las tablas laterales completamente suelta, balanceándose peligrosamente cada vez que alguien se sentaba. Era un banco hermoso, de los antiguos que el ayuntamiento había instalado en los años 60, hecho de caoba auténtica con herrajes de hierro forjado. La madera noble estaba maltratada por décadas de uso y descuido, pero la estructura básica era sólida. Lo que molestaba a Tomás no era solo que el banco estuviera roto, sino que alguien podría lastimarse seriamente si la tabla cedía completamente. Una señora mayor, un niño corriendo, cualquiera podría caer y sufrir una lesión seria. Su conciencia de carpintero no podía simplemente ignorar el problema, aunque técnicamente no era su responsabilidad arreglar mobiliario público. Si un carpintero ve un trabajo mal hecho y no hace nada, deja de ser carpintero para convertirse en un simple espectador de la vida. Le había enseñado su padre, don Vicente Reyes, un maestro carpintero legendario en Tlaquepaque, que había trabajado hasta los 75 años antes de que un derrame cerebral lo llevara. Sin pensarlo 2 veces, Tomás abrió su caja de herramientas y comenzó a examinar el daño del banco con ojo experto. El diagnóstico fue rápido y preciso. 3 tornillos de los herrajes se habían oxidado completamente y roto, dejando la tabla lateral sostenida apenas por un 4º tornillo que estaba a punto de ceder también. Además, la madera alrededor de los agujeros de los tornillos se había astillado por la tensión, lo que significaba que simplemente reemplazar los tornillos no sería suficiente. Necesitaba rellenar los agujeros dañados, dejar que el relleno se secara y luego hacer nuevos agujeros ligeramente desplazados para los tornillos nuevos. Era un trabajo de al menos 2 horas si lo hacía correctamente, pero Tomás Reyes nunca había hecho un trabajo a medias en su vida y no iba a empezar ahora. Sacó su formón y comenzó a limpiar la madera astillada alrededor de los agujeros dañados, trabajando con la precisión de un cirujano. Las virutas de madera caían en patrones uniformes, señal de que la herramienta estaba perfectamente afilada, y las manos que la guiaban sabían exactamente qué hacer. Lo que Tomás no sabía era que estaba siendo observado. Desde un banco diagonal, a unos 20 metros de distancia, un hombre de unos 60 años, vestido con ropa deportiva sencilla, había estado observando toda la escena con interés creciente. Arturo Menéndez había salido esa mañana de su mansión en Puerta de Hierro para su caminata diaria
diaria en el Parque Revolución, algo que hacía religiosamente desde que su cardiólogo le había advertido que su estilo de vida sedentario lo estaba matando lentamente. Como fundador y dueño de Maderas Selectas del Bajío, una de las empresas madereras más importantes del occidente de México, Arturo había visto trabajar a cientos, quizás miles de carpinteros durante sus 35 años en el negocio. Y lo que estaba viendo en ese momento era algo extraordinario. Un hombre claramente sin hogar, durmiendo en un banco del parque, pero trabajando con la precisión y el cuidado de un maestro carpintero en un trabajo por el que no iba a recibir ni un peso. La paradoja lo fascinaba. En su experiencia, la gente en situación de calle generalmente había llegado ahí por alguna combinación de mala suerte, malas decisiones, problemas de adicción o falta de habilidades comercializables. Pero ese carpintero obviamente tenía habilidades excepcionales. ¿Qué historia habría detrás de esa contradicción? Arturo se levantó de su banco y caminó lentamente hacia donde Tomás trabajaba, observando cada movimiento. El carpintero había limpiado completamente las áreas dañadas y ahora estaba mezclando algo en un pequeño recipiente improvisado hecho con una lata de refresco cortada. Arturo reconoció inmediatamente qué estaba haciendo, preparando una mezcla de aserrín fino con cola de carpintero para rellenar los agujeros dañados. Era una técnica tradicional que los carpinteros modernos con frecuencia ignoraban en favor de masillas comerciales, pero que cuando se hacía correctamente daba resultados superiores. «Buenos días», dijo Arturo con tono casual, como si estuviera iniciando una conversación cualquiera con un extraño. Tomás levantó la vista, sorprendido. La mayoría de las personas evitaban activamente hablar con él desde que vivía en la calle, como si la pobreza fuera contagiosa. «Buenos días, señor», respondió Tomás con cortesía automática, nunca dejando de trabajar con sus manos. «¿Qué está haciendo con ese banco?», preguntó Arturo, aunque sabía perfectamente qué estaba haciendo. Quería escuchar la explicación del carpintero, quería entender su proceso de pensamiento. «Estaba roto, señor, y alguien podría lastimarse. Estoy arreglándolo». La respuesta fue simple, directa, sin elaboración innecesaria. «¿Y quién le paga por hacer eso?». Tomás sonrió con tristeza mientras aplicaba cuidadosamente la mezcla de aserrín y cola en los agujeros dañados. «Nadie me paga, señor, pero soy carpintero, y cuando un carpintero ve un trabajo mal hecho que podría lastimar a alguien, tiene la obligación moral de arreglarlo si puede. Es una cuestión de conciencia profesional». Arturo quedó impresionado, no solo por la respuesta, sino por la manera en que fue dicha, sin dramatismo, sin buscar simpatía o reconocimiento, simplemente como un enunciado de hecho sobre cómo funcionaba el mundo según este carpintero. «¿Hace mucho que se dedica a la carpintería?», preguntó Arturo, sentándose en el césped cerca del banco para observar mejor el trabajo. «24 años, señor. Aprendí desde los 18 con mi padre, que era maestro carpintero en Tlaquepaque. Él me enseñó que la madera es un material noble que merece respeto y que cada trabajo que uno hace lleva su nombre para siempre, aunque nadie más lo sepa. Por eso hay que hacer cada trabajo como si fuera para la familia de uno». Mientras hablaba, Tomás seguía trabajando sin pausa, sus manos ejecutando movimientos que claramente había repetido miles de veces. La mezcla de aserrín y cola fue aplicada con precisión perfecta, ni demasiado ni muy poco, exactamente lo necesario para crear un relleno fuerte que se integraría con la madera original. ¿Y por qué está viviendo en la calle, si no es muy indiscreto preguntar? Arturo formuló la pregunta con genuina curiosidad, sin tono de juicio. Tomás suspiró antes de responder, pero no dejó de trabajar. «La carpintería donde trabajaba cerró hace 2 meses, señor. Don Armando Castellanos, el dueño, aguantó todo lo que pudo contra la competencia de los muebles chinos y las tiendas grandes, pero finalmente se quebró. Yo tenía un cuartito rentado en la colonia Ferrocarril, pero sin trabajo no pude seguir pagando. El casero me dio 2 semanas de gracia, pero después de eso tuve que salir. Vendí lo poco que tenía para comer, pero nunca vendí mis herramientas. Un carpintero sin herramientas no es carpintero, es solo un hombre con manos vacías». La explicación fue factual, sin autocompasión, simplemente describiendo una cadena de eventos desafortunados pero comprensibles. ¿Y no ha buscado trabajo en otras carpinterías o fábricas de muebles? Arturo ya conocía la respuesta probable, pero
quería escucharla del propio carpintero. Claro que he buscado, señor. He ido a todas las carpinterías de Guadalajara y Tlaquepaque que conozco. El problema es que ahora todos quieren carpinteros jóvenes, que sepan usar las máquinas de control numérico y los programas de diseño por computadora. Yo soy carpintero tradicional. Trabajo con las manos y herramientas manuales. Soy muy bueno en lo que hago, pero no tengo los papeles ni la capacitación en tecnología nueva que las empresas grandes piden. Y las carpinterías pequeñas están todas igual que estaba don Armando, apenas sobreviviendo, sin dinero para contratar a nadie. La frustración era evidente en su voz, pero no había amargura, solo una aceptación pragmática de la realidad económica que enfrentaba. Arturo observó en silencio, mientras Tomás dejaba secar el relleno de los agujeros, usando ese tiempo para lijar cuidadosamente otras áreas del banco que mostraban astillas o superficies ásperas. No era parte del trabajo de reparación que estaba haciendo, pero claramente el carpintero no podía simplemente ignorar esos defectos menores. Era como si tuviera una compulsión por hacer que cualquier pieza de madera que tocara quedara mejor de como la había encontrado. ¿Cómo sabe cuándo el relleno está suficientemente seco?, preguntó Arturo, genuinamente interesado en el proceso. Por el color y el tacto, señor. La mezcla de aserrín y cola cambia de color cuando se seca, se pone más opaca. Y al tacto, cuando ya no se siente pegajosa, sino firme. Con este calor de la mañana, debería estar lista en unos 15 minutos. Mientras tanto, aproveché para lijar un poco las otras partes del banco que estaban ásperas. No es necesario para la reparación, pero si voy a trabajar en algo, me gusta dejarlo lo mejor posible. Los 15 minutos pasaron en conversación casual. Arturo preguntó sobre técnicas de carpintería, sobre diferentes tipos de madera, sobre cómo se habían hecho los muebles antiguos que todavía duraban décadas después. Tomás respondió cada pregunta con el conocimiento profundo de alguien que no solo había aprendido técnicas, sino que había vivido y respirado carpintería durante más de 2 décadas. Explicó la diferencia entre las maderas duras y blandas, cómo cada especie de árbol tenía su propia personalidad y requería técnicas específicas, cómo los carpinteros antiguos habían desarrollado métodos de ensamblaje que no requerían ni un solo clavo, pero que creaban uniones más fuertes que cualquier tornillo moderno. Arturo, que había pasado toda su vida adulta en el negocio de la madera, reconoció que estaba hablando con alguien que tenía un nivel de conocimiento y pasión poco común. Cuando el relleno estuvo completamente seco, Tomás sacó su taladro manual, una herramienta que parecía tener décadas de antigüedad, pero que estaba inmaculadamente mantenida. Con precisión milimétrica hizo nuevos agujeros piloto ligeramente desplazados de los agujeros originales dañados, asegurándose de que los nuevos agujeros estuvieran perfectamente perpendiculares a la superficie de la madera. La clave, explicó mientras trabajaba, es que el agujero piloto tiene que ser del diámetro exacto. Si es muy grande, el tornillo no agarra bien. Si es muy chico, la madera se puede rajar cuando metes el tornillo, y tiene que estar perfectamente derecho, porque si está en ángulo, el tornillo va a jalar la tabla hacia un lado y todo va a quedar chueco. Arturo notó que Tomás verificaba cada ángulo con su pequeña escuadra antes de perforar, un nivel de cuidado que la mayoría de los carpinteros no se tomarían para un simple banco de parque. De su caja de herramientas, Tomás sacó 4 tornillos nuevos de acero inoxidable que habían comprado con los últimos pesos que tenía, anticipando que los necesitaría para algún trabajo eventual. Eran tornillos caros, diseñados específicamente para uso en exteriores, resistentes a la corrosión. Estos tornillos me costaron 40 pesos cada uno, comentó mientras los instalaba cuidadosamente, pero van a durar 20 años sin oxidarse. Los tornillos baratos que tenía el banco originalmente probablemente costaron 5 pesos y se oxidaron en menos de 5 años. A la larga, lo barato sale caro. Cada tornillo fue instalado con cuidado meticuloso, apretado firmemente pero no en exceso, justo al punto donde la cabeza quedaba perfectamente alineada con la superficie de la madera sin hundirse demasiado. Cuando terminó el trabajo, Tomás probó el banco sentándose en diferentes posiciones, aplicando peso en diferentes puntos, verificando que no hubiera ningún movimiento o crujido. La reparación era perfecta. La tabla que había estado peligrosamente suelta
ahora estaba tan sólida como el día en que el banco fue construido. Probablemente más sólida porque los tornillos nuevos eran de mejor calidad que los originales. «Listo», dijo Tomás con satisfacción evidente. «Este banco va a durar otros 20 años sin problema». Comenzó a recoger sus herramientas, limpiando meticulosamente cada una antes de devolverla a su lugar exacto en la caja. Arturo se había quedado observando todo el proceso durante casi 2 horas, fascinado no solo por la habilidad técnica, sino por la actitud y el carácter del carpintero. Había visto algo raro y valioso, un verdadero maestro artesano que había mantenido su integridad profesional y su orgullo en su trabajo a pesar de haber caído en la situación más difícil imaginable. «Tomás», dijo Arturo, usando el nombre que el carpintero había mencionado durante su conversación, «¿qué diría si le ofreciera un trabajo?» Tomás lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Había escuchado promesas vacías antes. «Dependería del trabajo, señor. Yo solo hago trabajos que pueda hacer bien. No acepto chambas que estén fuera de mi capacidad. Me llamo Arturo Menéndez. Soy dueño de una empresa que se llama Maderas Selectas del Bajío». Tomás reconoció el nombre inmediatamente. Era una de las empresas madereras más grandes de Jalisco, proveedora principal de maderas finas para carpinteros y ebanistas en todo el occidente del país. «¿Usted es el dueño de Maderas Selectas?», preguntó incrédulo. «Por eso camina en pants viejos por el Parque Revolución». Arturo se rió genuinamente. «Soy millonario, no idiota. La ropa cara no hace que el corazón funcione mejor. Mi cardiólogo dice que tengo que caminar 1 hora diaria o voy a morir de un infarto. Así que vengo aquí todas las mañanas, uso mi ropa más cómoda y camino. Y hoy tuve la suerte de ver a un maestro carpintero trabajar. Señor Menéndez, yo le agradezco mucho el cumplido, pero no entiendo qué tipo de trabajo podría ofrecerme. Yo soy carpintero tradicional, trabajo con manos y herramientas manuales. Su empresa debe necesitar operadores de maquinaria industrial, gente con estudios técnicos». Arturo negó con la cabeza. «Mi empresa tiene una división que casi nadie conoce. Además de vender madera a carpinteros y constructores, tenemos un taller especializado que hace trabajos de restauración de muebles antiguos y creación de piezas personalizadas para clientes especiales. Trabajos que requieren exactamente lo que usted tiene: conocimiento profundo de carpintería tradicional, habilidad manual excepcional y, sobre todo, la integridad de hacer cada trabajo como si fuera para su propia familia. El taller está dirigido por un maestro que se llama Eusebio Ramírez. Tiene 70 años y quiere retirarse en 6 meses. Necesito encontrar a alguien que pueda eventualmente tomar su lugar. No es un trabajo fácil y no es un trabajo para cualquiera, pero después de verlo trabajar durante 2 horas en un banco del parque por el que nadie le iba a pagar ni un peso, creo que usted podría ser la persona que estoy buscando». Tomás sentía que su corazón latía tan fuerte que Arturo podía escucharlo. Era demasiado bueno para ser verdad. «Señor Menéndez, yo no sé qué decir. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce». «Lo conozco más de lo que cree, Tomás. En 2 horas vi todo lo que necesitaba ver. Vi a un hombre que tiene habilidad excepcional, pero que no ha perdido su humildad. Vi a alguien que hace trabajo de calidad, incluso cuando nadie está mirando y nadie lo va a pagar. Vi a un carpintero que usa sus últimos pesos para comprar tornillos de acero inoxidable para un banco público en lugar de comprar comida para él mismo. Eso me dice más sobre su carácter que cualquier currículum o carta de recomendación». Arturo sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la dio a Tomás. «Esta es la dirección del taller. Está en la zona industrial, cerca del aeropuerto. Preséntese mañana a las 8 de la mañana y pregunte por el maestro Eusebio. Dígale que va de mi parte. Él le va a hacer una prueba práctica. Si pasa la prueba, tiene trabajo inmediato con salario de 12,000 pesos mensuales para empezar, más prestaciones de ley». Tomás miraba la tarjeta como si fuera un billete de lotería ganador. 12,000 pesos mensuales era más dinero del que había ganado en la carpintería de don Armando. «Señor Menéndez, yo no sé cómo agradecerle esta oportunidad». «No me agradezca todavía. Primero tiene que pasar la prueba del maestro Eusebio y le advierto que es muy exigente. Ha rechazado a 15 carpinteros en los últimos 6 meses porque ninguno cumplía con sus estándares. Pero creo que usted tiene lo que se necesita». Arturo
extendió su mano y Tomás la estrechó con firmeza. La mano callosa del carpintero, encontrando la mano suave pero fuerte del empresario. Una cosa más, añadió Arturo antes de irse. Si pasa la prueba y acepta el trabajo, el primer mes de salario se lo voy a adelantar para que pueda rentar un cuarto decente y comprar ropa adecuada. No es caridad, es inversión. Necesito que mi maestro carpintero llegue al trabajo limpio, descansado y listo para hacer su mejor trabajo. No puede hacer eso si está durmiendo en bancas del parque. Esa noche, Tomás casi no pudo dormir de la emoción y los nervios. Se quedó despierto en su banco del parque, repasando mentalmente todas las técnicas de carpintería que conocía, preparándose para cualquier tipo de prueba que el maestro Eusebio pudiera presentarle. Cuando finalmente se quedó dormido, cerca de las 3 de la madrugada, soñó con su padre, don Vicente, enseñándole a hacer ensambles de cola de Milano cuando tenía 18 años. «Mijo», le decía su padre en el sueño, «la diferencia entre un carpintero y un maestro carpintero no está en las herramientas que usa ni en los años de experiencia. Está en el corazón que pone en cada trabajo. Si haces cada pieza como si fuera para tu propia madre, nunca vas a hacer un trabajo malo». A las 6 de la mañana, Tomás ya estaba despierto, lavándose en la fuente del parque con más cuidado que nunca. Se puso su camisa menos gastada, la que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca llegaban, y limpió sus botas de trabajo lo mejor que pudo con un trapo húmedo. Su caja de herramientas fue revisada 3 veces para asegurarse de que cada herramienta estuviera en perfecto estado y en su lugar correcto. A las 7 de la mañana, tomó el camión que lo llevó a la zona industrial cerca del aeropuerto, llegando al taller de maderas selectas del Bajío con media hora de anticipación. El taller era impresionante. Ocupaba un edificio completo de 2 pisos, con ventanas enormes que dejaban entrar luz natural abundante. A través de las ventanas, Tomás podía ver mesas de trabajo inmaculadamente organizadas, estantes llenos de maderas de todo tipo, cuidadosamente clasificadas, y herramientas que harían babear a cualquier carpintero. Pero lo que más impresionó a Tomás fue el silencio relativo del lugar. A diferencia de las fábricas modernas de muebles con sus sierras eléctricas ensordecedoras y lijadoras industriales ruidosas, este taller tenía un ambiente casi contemplativo. El sonido suave de herramientas manuales trabajando madera, el murmullo ocasional de conversaciones entre carpinteros. A las 8 en punto exactamente, Tomás entró al taller y preguntó por el maestro Eusebio. Una recepcionista joven lo dirigió al segundo piso, donde encontró a un hombre mayor, delgado como un junco, pero con la postura erguida de alguien que todavía tenía fuerza en el cuerpo. Eusebio Ramírez tenía 70 años, pero parecía de 60, con pelo completamente blanco cortado al ras militar y manos que contaban la historia de 50 años trabajando madera. Sus ojos, detrás de anteojos de armazón metálico, eran penetrantes y evaluadores. «¿Usted es Tomás Reyes?», preguntó con voz que no necesitaba elevarse para transmitir autoridad. «Sí, maestro. Vengo de parte del señor Menéndez. Eso me dijo. También me dijo que lo vio arreglar un banco del parque durante 2 horas sin que nadie le pagara. Eso habla bien de usted, pero aquí necesito ver si sus manos pueden hacer lo que su carácter promete». Eusebio llevó a Tomás a una mesa de trabajo donde había un mueble antiguo esperando. Era una cómoda estilo Art Deco de los años 30, hecha de caoba con incrustaciones de nácar, una pieza claramente valiosa tanto por su antigüedad como por su artesanía. «Este mueble perteneció a la abuela de un cliente muy importante», explicó Eusebio. «Tiene varios problemas que necesitan reparación antes de que podamos hacer la restauración completa del acabado. Su prueba es diagnosticar todos los problemas estructurales y de carpintería y explicarme cómo los repararía. No quiero que los repare ahora, solo quiero ver si tiene el ojo para identificarlos y el conocimiento para proponer soluciones correctas». Tomás se acercó a la cómoda con el respeto que se tiene ante una obra de arte. Durante los siguientes 30 minutos, examinó cada centímetro del mueble con metodología sistemática. Abrió y cerró cada cajón, probando los rieles y los ensambles. Examinó las uniones de los marcos, buscando grietas o separaciones. Revisó las patas, verificando su estabilidad y las uniones con el cuerpo principal. Inspeccionó las incrustaciones
cajones de nácar, identificando cuáles estaban sueltas o faltantes. Probó el fondo de los cajones, verificando que no estuvieran alabeados o rotos. Todo mientras Eusebio lo observaba en silencio, tomando notas mentales de cada cosa que el carpintero hacía. Finalmente, Tomás enderezó su espalda y comenzó su reporte. Maestro Eusebio, esta cómoda tiene 7 problemas principales que necesitan atención antes de restaurar el acabado. Primero, el cajón superior tiene el fondo alabeado porque alguien usó madera muy delgada que se pandió con el tiempo y la humedad. Hay que reemplazar ese fondo con madera de espesor adecuado. Segundo, 2 de los rieles de los cajones están gastados en el punto donde más fricción reciben. Eso hace que los cajones se atasquen. Hay que reemplazar esos segmentos de los rieles o, mejor aún, instalar rieles nuevos completos. Tercero, la unión de la pata trasera izquierda con el cuerpo está floja porque la espiga se ha encogido con los años. Hay que desarmar esa unión, aumentar el grosor de la espiga con chapeado y volver a ensamblar con cola nueva. Cuarto, hay 3 incrustaciones de nácar que están completamente sueltas y 5 más que están parcialmente despegadas. Todas necesitan ser removidas, limpiadas y reinstaladas con adhesivo apropiado. Quinto, uno de los tiradores de los cajones tiene el tornillo de montaje roto dentro de la madera. Hay que extraer el segmento roto del tornillo y hacer un nuevo agujero ligeramente desplazado. Sexto, la tapa superior tiene una grieta de aproximadamente 15 centímetros que ha sido mal reparada anteriormente con masilla comercial que se está cayendo. Hay que limpiar completamente esa reparación mala y hacer una reparación correcta con mariposas de madera o con injection de resina epoxi si el cliente quiere que la grieta sea invisible. Y séptimo, el panel trasero está mal fijado con clavos modernos que están oxidando y manchando la madera. Hay que remover esos clavos, limpiar las manchas de oxidación y refixar el panel con métodos apropiados para muebles antiguos. Eusebio había dejado de tomar notas mentales y ahora miraba a Tomás con algo que parecía asombro apenas contenido. ¿Encontró todo eso en 30 minutos? Sí, maestro, y hay un octavo problema menor que probablemente no afecta la función, pero que debería mencionarse. Hay evidencia de carcoma antigua en la parte de abajo de una de las patas traseras. La infestación ya murió hace años, probablemente cuando trataron el mueble en algún momento, pero los túneles que dejó la carcoma debilitan estructuralmente esa área. Si el cliente va a seguir usando la cómoda en un lugar con peso significativo encima, recomendaría reforzar internamente esa pata o, en el peor caso, reemplazarla con madera de la misma especie y edad si se puede conseguir. Eusebio caminó alrededor de la cómoda, verificando cada uno de los problemas que Tomás había identificado. Todos estaban ahí, exactamente como el carpintero los había descrito. Lo que más impresionaba a Eusebio no era solo que Tomás hubiera encontrado todos los problemas, sino que los había encontrado en el orden correcto de importancia y había propuesto soluciones apropiadas para cada uno. ¿Cómo repararía la grieta de la tapa?, preguntó Eusebio, probando el conocimiento más profundo del carpintero. Depende de lo que el cliente quiera, maestro. Si quiere que la reparación sea completamente invisible, usaría inyección de resina epoxi teñida para igualar el color de la madera. Pero eso significa que la grieta queda permanentemente sellada y no puede moverse naturalmente con los cambios de humedad. Si el cliente prefiere una reparación que respete el comportamiento natural de la madera, yo recomendaría mariposas de madera, que son esas piezas con forma de corbata de moño que se incrustan perpendiculares a la grieta para evitar que se abra más. Las mariposas se pueden hacer del mismo tipo de madera o de un tipo de madera contrastante si el cliente quiere que sean decorativas. Personalmente, para un mueble de este nivel, yo recomendaría las mariposas porque son la técnica tradicional que los maestros ebanistas usaban en los años 30 cuando se hizo este mueble. ¿Y cómo extraería el tornillo roto del tirador sin dañar más la madera? Eusebio continuaba probando, queriendo ver qué tan profundo era el conocimiento del carpintero. Hay 3 métodos, maestro, dependiendo de qué tan adentro esté roto el tornillo. Si el tornillo se rompió al ras o sobresale un poquito, se puede usar un extractor de tornillos, que es una broca especial con rosca al revés que agarra el tornillo y lo saca girando al contrario. Si el tornillo está roto completamente adentro y no sobresale nada, se
se puede hacer un agujero piloto muy pequeño directamente en el centro del tornillo roto y luego usar un extractor pequeño. Y si el tornillo está tan oxidado que ni siquiera el extractor funciona, entonces hay que taladrar cuidadosamente alrededor del tornillo para removerlo en pedazos. Y luego rellenar todo el agujero con un taco de madera del mismo tipo, dejarlo secar y hacer un agujero nuevo para el tornillo del tirador en el centro del taco. Es más trabajo, pero garantiza que la reparación quede fuerte. Eusebio finalmente sonrió, algo que según los otros carpinteros del taller rara vez hacía. Tomás, en 50 años trabajando con madera, he conocido a muchos carpinteros, buenos, malos, mediocres. He entrenado a docenas de aprendices. He trabajado con maestros que aprendieron el oficio en los años 40. Y le voy a decir algo. Usted tiene el ojo y el conocimiento de un maestro carpintero verdadero. No sé qué circunstancias de la vida lo llevaron a dormir en bancas del parque, pero claramente no fue falta de habilidad o conocimiento. Gracias, maestro. Mi padre me enseñó bien. Su padre le enseñó excelente. Ahora déjeme enseñarle el resto del taller y explicarle exactamente qué tipo de trabajo hacemos aquí. Durante la siguiente hora, Eusebio llevó a Tomás en un tour completo del taller. Había 6 carpinteros trabajando en diferentes proyectos, todos ellos enfocados en muebles antiguos o piezas personalizadas de alta calidad. Un carpintero estaba restaurando una mesa de comedor victoriana, otro estaba creando cajones personalizados para un buró Art Nouveau. Un tercero estaba reparando las patas torneadas de una silla Luis XV. El nivel de trabajo era extraordinario. Cada carpintero claramente un artesano experimentado, trabajando con el cuidado y la precisión que Tomás reconocía como señas de verdadera maestría. Este taller, explicó Eusebio, es el secreto mejor guardado de Maderas Selectas. La mayoría de la gente conoce a la empresa como proveedor de madera, pero don Arturo creó este taller hace 15 años, cuando se dio cuenta de que había un nicho de mercado para restauración y creación de muebles de altísima calidad. Nuestros clientes son museos, coleccionistas de antigüedades, gente muy rica que quiere muebles personalizados que no se pueden comprar en ninguna tienda. Hacemos quizás 20 o 30 piezas al año, pero cada pieza es una obra de arte que se vende por cientos de miles de pesos. Yo dirijo este taller desde que se creó. Selecciono los proyectos, entreno a los carpinteros, superviso la calidad. Pero tengo 70 años, Tomás, y mis manos ya no son tan firmes como antes. Mis ojos necesitan lentes más gruesos cada año. Mi espalda me duele después de estar inclinado sobre una mesa de trabajo durante horas. Es tiempo de que alguien más joven tome mi lugar. Tomás escuchaba con atención respetuosa, todavía sin creer completamente que esta oportunidad fuera real. Don Arturo me dijo que necesitaba encontrar a alguien para eventualmente tomar su lugar, maestro. Pero yo nunca he dirigido un taller ni entrenado a otros carpinteros. Pero tiene el conocimiento y la habilidad, y eso es lo más difícil de encontrar. Lo demás se puede aprender. Si acepta el trabajo, va a trabajar directamente conmigo durante los próximos 6 meses. Yo le voy a enseñar todo lo que sé sobre dirigir este taller, sobre seleccionar proyectos, sobre evaluar qué trabajos aceptar y cuáles rechazar. Y al final de esos 6 meses, si todo va bien, usted va a tomar mi lugar como maestro del taller, con salario de 25,000 pesos mensuales más bonos por proyectos completados. 25,000 pesos mensuales era más dinero del que Tomás había soñado ganar jamás. En la carpintería de don Armando había ganado 6,000 pesos en los buenos meses. Maestro Eusebio, yo acepto y le prometo que voy a aprender todo lo que usted me pueda enseñar. Eusebio extendió su mano y Tomás la estrechó con firmeza. Bien, ahora vamos a buscar a don Arturo para formalizar su contratación y arreglar lo del adelanto del primer mes de salario. Necesita conseguir un lugar donde vivir que tenga baño completo, porque aquí los carpinteros tienen que llegar limpios todos los días. Este no es un trabajo de construcción, donde uno puede llegar todo sucio y nadie dice nada. Trabajamos con muebles de millones de pesos, todo tiene que estar impecable. Don Arturo estaba en su oficina en el edificio principal de Maderas Selectas, a 3 cuadras del taller. Cuando Eusebio y Tomás entraron, el empresario levantó la vista de los documentos
documentos que estaba revisando y sonrió. Así que pasó la prueba del maestro Eusebio. No me sorprende, pero me alegra. Eusebio es muy exigente. Ha rechazado a muchos buenos carpinteros porque no cumplían con sus estándares imposibles. Don Arturo, dijo Eusebio con tono serio, este muchacho no es solo bueno, es excepcional. En 30 minutos identificó 8 problemas en esa cómoda Art Deco que tenemos, incluyendo un problema de carcoma que yo mismo no había notado. Y no solo los identificó, propuso soluciones correctas y apropiadas para cada uno. Si usted no me hubiera dicho que lo encontró durmiendo en un banco del parque, yo hubiera jurado que era un maestro carpintero con décadas de experiencia en restauración de muebles finos. Arturo sacó un sobre de su escritorio y se lo entregó a Tomás. Aquí está el adelanto de su primer mes de salario, más 5,000 pesos extra para gastos de instalación. Use ese dinero para rentar un cuarto o un departamento pequeño. Compre ropa de trabajo adecuada y lo que necesite para presentarse aquí todos los días listo para trabajar. Su horario va a ser de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora para comer. Los sábados trabajamos mediodía cuando hay proyectos urgentes, pero eso no es común. Tiene derecho a seguro social, aguinaldo, vacaciones y todos los beneficios que marca la ley. ¿Alguna pregunta? Tomás tenía el sobre en las manos, sintiendo el peso del dinero que contenía, todavía sin creer completamente que esto estuviera pasando. Solo una pregunta, don Arturo. ¿Por qué hace esto por mí? ¿Por qué se arriesga a contratar a alguien que estaba viviendo en la calle? Porque en 35 años en el negocio de la madera he aprendido que el verdadero talento no tiene nada que ver con dónde vive una persona o qué ropa usa. El talento está en las manos, en la cabeza y en el corazón. Y usted, Tomás, tiene talento en los 3 lugares. Lo vi trabajar durante 2 horas en un banco del parque, poniendo el mismo cuidado y la misma atención al detalle que pondría en un mueble de millones de pesos. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. La gente que hace trabajo de calidad cuando nadie está mirando y nadie la va a pagar. Esa es la gente que yo quiero en mi empresa. No lo voy a defraudar, don Arturo. Ya lo sé. Si pensara que me iba a defraudar, no lo habría contratado. Ahora vaya, busque un lugar donde vivir, descanse bien esta noche y preséntese mañana temprano en el taller listo para empezar su nueva vida. Tomás salió de la oficina de Arturo sintiéndose como si estuviera flotando. El sobre en su bolsillo contenía más dinero del que había tenido en meses y representaba no solo la capacidad de conseguir un lugar donde vivir, sino la restauración completa de su dignidad y su futuro. Esa tarde recorrió la zona cercana al taller buscando cuartos en renta y encontró uno perfecto en una casa de huéspedes limpia y bien mantenida. Era un cuarto pequeño pero cómodo, con baño privado, una cama decente, un closet y una ventana que daba a un patio con árboles. La dueña, una señora mayor llamada Refugio, le pidió un mes de depósito y un mes de renta adelantada, que Tomás pagó inmediatamente con parte del dinero que don Arturo le había adelantado. Por primera vez en 2 meses, esa noche Tomás durmió en una cama real, con sábanas limpias y una almohada suave. Pero antes de dormirse, sacó la fotografía arrugada de su padre que siempre llevaba en su cartera y le habló como si el viejo estuviera ahí con él. Papá, conseguí trabajo, un trabajo bueno, en un taller donde hacen muebles finos como los que usted hacía, y el maestro del taller dice que soy excepcional, que tengo el ojo y las manos de un verdadero maestro carpintero. Todo eso se lo debo a usted, papá, a todo lo que me enseñó sobre respetar la madera y hacer cada trabajo como si fuera para la familia. Ojalá pudiera verme ahora, creo que estaría orgulloso. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras hablaba con la fotografía, lágrimas de alivio, gratitud y esperanza renovada. Los primeros 6 meses de Tomás en el taller de maderas selectas fueron un periodo de aprendizaje intenso. Eusebio era un maestro exigente pero paciente, que no solo enseñaba técnicas, sino que explicaba el porqué detrás de cada método. Tomás aprendió técnicas de restauración que nunca había visto antes, cómo identificar exactamente qué tipo de madera era un mueble antiguo basándose en el grano, el color y el peso, cómo remover acabados antiguos sin dañar la madera debajo, cómo hacer reparaciones invisibles que respetaran la integridad original de la pieza, cómo
crear partes de reemplazo que fueran indistinguibles de las originales. Pero más importante que las técnicas, Eusebio le enseñó la filosofía del trabajo. Cada mueble antiguo que restauramos es un pedazo de historia que alguien confía a nuestras manos. Nuestro trabajo no es solo hacer que funcione otra vez, es preservar esa historia para las generaciones futuras. Eso es una responsabilidad sagrada. El primer proyecto importante que Eusebio asignó completamente a Tomás fue la restauración de la misma cómoda Art Deco que había examinado en su prueba. Usted identificó todos los problemas, dijo Eusebio. Ahora quiero ver si puede repararlos todos correctamente. Durante las siguientes 3 semanas, Tomás trabajó en la cómoda con la concentración de un cirujano realizando una operación delicada. Cada problema fue abordado metódicamente, usando las técnicas que Eusebio le había enseñado, combinadas con su propio conocimiento profundo de carpintería tradicional. Los rieles desgastados de los cajones fueron reemplazados con rieles nuevos perfectamente ajustados. La unión floja de la pata fue desarmada, la espiga fue aumentada con chapeado fino, y todo fue reensamblado con cola animal tradicional que se había calentado hasta la temperatura exacta. Las incrustaciones de nácar fueron removidas, limpiadas meticulosamente y reinstaladas una por una con adhesivo de conservación que no amarillearía con el tiempo. El tornillo roto del tirador fue extraído usando un extractor de tornillos de precisión, requiriendo 2 horas de trabajo cuidadoso, pero resultando en una extracción limpia, sin daño adicional a la madera. La grieta de la tapa superior fue reparada con mariposas de caoba del mismo tono que la madera original, creando un efecto decorativo hermoso que convertía el defecto en una característica especial. El fondo alabeado del cajón superior fue reemplazado con madera nueva del grosor correcto. El panel trasero fue refijado usando pequeños bloques de madera adheridos, con cola en lugar de clavos, un método tradicional que no dañaría la madera. Y finalmente, el área de carcoma en la pata trasera fue reforzada internamente con una pieza de caoba cuidadosamente ajustada e invisible desde el exterior. Cuando Tomás terminó el trabajo completo y Eusebio hizo la inspección final, el maestro no pudo encontrar ni un solo defecto. La cómoda estaba perfectamente restaurada, funcionando mejor que cuando era nueva, con todas las reparaciones hechas de manera que respetaban la integridad original de la pieza. Esto es trabajo de maestro, dijo Eusebio con aprobación evidente en su voz. El cliente va a estar muy satisfecho. El cliente, que resultó ser el dueño de un museo privado de arte decorativo, quedó tan impresionado con la restauración que inmediatamente encargó la restauración de 5 muebles más de su colección, todos para ser trabajados personalmente por Tomás. Durante los siguientes meses, la reputación de Tomás dentro del taller creció rápidamente. Los otros carpinteros, que inicialmente habían sido escépticos del nuevo integrante que supuestamente había sido encontrado durmiendo en un parque, comenzaron a respetar su habilidad excepcional. Cuando tenían dudas técnicas o problemas difíciles, comenzaron a consultar con Tomás, quien siempre tenía una solución basada en técnicas tradicionales o en principios fundamentales de carpintería. Eusebio observaba esta dinámica con satisfacción, sabiendo que había encontrado no solo un sucesor competente, sino alguien que tenía el respeto natural de los otros artesanos. 6 meses después de haber comenzado en el taller, Eusebio convocó a una reunión con todos los carpinteros. «Compañeros», dijo el maestro con voz firme, «como saben, he estado planeando mi retiro durante el último año. Ha llegado el momento. A partir del próximo mes, Tomás Reyes va a tomar mi lugar como maestro del taller». Hubo murmullos de aprobación entre los carpinteros. Todos habían trabajado con Tomás durante meses y habían visto su nivel de habilidad y dedicación. «Tomás», continuó Eusebio, «tiene mi confianza completa. Conoce este oficio tan bien como yo y tiene algo que yo ya no tengo: años de trabajo productivo por delante. Espero que todos lo apoyen como me han apoyado a mí durante estos 15 años». La transición fue suave. Tomás no intentó cambiar radicalmente cómo funcionaba el taller, reconociendo que Eusebio había creado un sistema que funcionaba perfectamente, pero gradualmente comenzó a introducir algunas mejoras. Implementó un sistema más organizado
método para catalogar los proyectos y sus especificaciones técnicas. Creó una pequeña biblioteca de referencia con libros sobre estilos históricos de muebles y técnicas tradicionales de diferentes países, y comenzó a realizar sesiones semanales de entrenamiento donde los carpinteros compartían conocimientos y técnicas entre ellos. El taller no solo mantuvo su nivel de calidad bajo la dirección de Tomás, sino que mejoró, con proyectos cada vez más complejos y prestigiosos, llegando de clientes en todo México e incluso algunos del extranjero. 1 año y medio después del día en que Tomás había reparado un banco en el Parque Revolución, estaba caminando por el mismo parque durante su día libre, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida. Ahora tenía un departamento cómodo en la colonia americana, ganaba un salario que le permitía no solo vivir dignamente, sino ahorrar para el futuro, y dirigía el taller de restauración de muebles más prestigioso de Jalisco. Pero lo que más valoraba no era el dinero o el prestigio, sino la satisfacción de hacer trabajo significativo todos los días, de preservar piezas históricas que durarían generaciones, de enseñar y apoyar a otros carpinteros talentosos. Mientras caminaba, vio algo que le partió el corazón. Un joven carpintero de unos 20 y tantos años, durmiendo en el mismo banco donde Tomás había dormido durante 2 meses. Al lado del joven había una caja de herramientas vieja, pero bien mantenida. Tomás se acercó y suavemente despertó al joven. «Disculpa que te despierte. Soy carpintero también. Vi tu caja de herramientas». «¿Estás buscando trabajo?» El joven se despertó sobresaltado, desorientado por un momento. «Sí, señor. Soy carpintero, pero la carpintería donde trabajaba cerró hace un mes y no he podido encontrar otra chamba». La historia era dolorosamente familiar para Tomás. «¿Cómo te llamas?» «Gabriel Moreno, señor». «Gabriel, yo trabajo en un taller que siempre necesita buenos carpinteros. Si estás dispuesto a hacer una prueba, puedo recomendarte». Los ojos de Gabriel se iluminaron con esperanza mezclada con incredulidad. «¿De verdad, señor? ¿Me daría esa oportunidad?» «Claro que sí, pero te advierto que la prueba va a ser difícil. El nivel de trabajo que hacemos es muy alto. Si pasas la prueba, tienes trabajo inmediato con buen salario y prestaciones. Si no la pasas, al menos vas a aprender algo y podemos recomendarte a otros talleres que quizás sean más adecuados para tu nivel actual». Tomás le dio a Gabriel una tarjeta con la dirección del taller y su número de teléfono. «Preséntate mañana a las 8 de la mañana y pregunta por mí. Lleva tu caja de herramientas. La prueba va a ser práctica, no teórica». También le dio 200 pesos para que te compres algo de comer hoy y te puedas lavar y presentarte decente mañana. No es caridad, es inversión. Si resultas ser un buen carpintero, ese dinero va a ser la mejor inversión que haya hecho. Gabriel tomó el dinero con manos temblorosas, casi llorando de gratitud. «Señor, yo no sé cómo agradecerle». «No me agradezcas todavía. Primero pasa la prueba y demuestra que tienes lo que se necesita». Al día siguiente, Gabriel se presentó en el taller exactamente a las 8 de la mañana, limpio y presentable, con su caja de herramientas al hombro. Tomás le dio la misma prueba que Eusebio le había dado a él: diagnosticar todos los problemas de un mueble antiguo complejo y proponer soluciones apropiadas. Gabriel no encontró todos los problemas que Tomás había encontrado en su día, pero encontró la mayoría de los importantes y propuso soluciones que mostraban conocimiento sólido de carpintería tradicional. No era excepcional como Tomás, pero era definitivamente competente y tenía potencial para crecer con entrenamiento adecuado. Tomás lo contrató como aprendiz con salario de 8,000 pesos mensuales para comenzar, con la promesa de aumentos basados en su desarrollo de habilidades. Gabriel se integró al taller con el entusiasmo de alguien que había recibido una segunda oportunidad y estaba determinado a no desperdiciarla. Durante los siguientes meses demostró ser un aprendiz dedicado, siempre llegando temprano, preguntando inteligentemente, practicando técnicas en su tiempo libre. Tomás trabajó personalmente con Gabriel, enseñándole muchas de las mismas lecciones que Eusebio le había enseñado, transmitiendo una tradición de excelencia que se extendía generaciones hacia atrás. 6 meses después, mientras trabajaban juntos en la restauración de un escritorio colonial del siglo XVIII, Gabriel le dijo a Tomás: «Maestro, nunca voy a poder agradecerle suficiente lo que hizo por mí. Usted me
me sacó de la calle y me dio no solo un trabajo, sino una carrera, una vida digna. Tomás sonrió mientras lijaba cuidadosamente una superficie de cedro hasta dejarla perfectamente lisa. Gabriel, yo no te di nada que no te hayas ganado con tu trabajo y tu dedicación. Solo te di la oportunidad de demostrar lo que ya tenías. Y algún día, cuando estés en posición de hacerlo, espero que hagas lo mismo por alguien más que lo necesite. Así es como funciona esto. Así es como el oficio sobrevive y se fortalece. Don Arturo visitaba el taller regularmente para ver el progreso de los proyectos importantes y cada vez quedaba más impresionado con cómo Tomás había tomado el liderazgo y lo había hecho suyo. El taller estaba prosperando, con más proyectos de los que podían manejar, todos con márgenes de ganancia excelentes, porque los clientes estaban dispuestos a pagar precios premium por trabajo excepcional. 2 años después de haber contratado a Tomás, Arturo convocó al carpintero a su oficina para una conversación importante. Tomás, quiero hablar contigo sobre el futuro, comenzó Arturo. Este taller ha crecido significativamente bajo tu dirección. Tenemos más demanda de la que podemos manejar y he estado pensando en expandir, pero antes de tomar esa decisión, quiero saber qué piensas tú. Tomás había estado pensando en lo mismo durante meses. Don Arturo, yo creo que hay espacio para crecer, pero tiene que ser crecimiento cuidadoso. No podemos simplemente contratar a cualquier carpintero y esperar que mantenga el nivel de calidad que nos ha ganado nuestra reputación. Necesitaríamos encontrar artesanos excepcionales, entrenarlos en nuestros métodos y asegurarnos de que entiendan la filosofía del trabajo antes de confiarles proyectos importantes. Exactamente lo que pensaba, dijo Arturo con aprobación. Y tengo una propuesta para ti. Quiero abrir un segundo taller en Monterrey. Hay demanda significativa en el norte del país para el tipo de trabajo que hacemos. Te ofrezco sociedad minoritaria en el nuevo taller. 20% de las ganancias si estás dispuesto a pasar 6 meses en Monterrey estableciendo la operación, seleccionando y entrenando al equipo y asegurándote de que cumplan con nuestros estándares. Era una oportunidad enorme, pero también una responsabilidad significativa. Tomás pidió unos días para pensarlo, queriendo considerar cuidadosamente las implicaciones antes de comprometerse. Después de 3 días de reflexión, Tomás aceptó la oferta. Durante los siguientes 6 meses, viajó regularmente a Monterrey, donde estableció el nuevo taller usando las lecciones que había aprendido en Guadalajara. Buscó carpinteros talentosos, no solo en talleres establecidos, sino también entre carpinteros independientes y desempleados, reconociendo que el talento genuino con frecuencia se encuentra en lugares inesperados. El equipo que ensambló en Monterrey era diverso, pero unido por una característica común. Todos eran artesanos excepcionales, comprometidos con hacer trabajo de la más alta calidad. 3 años después del día en que había reparado un banco en el parque, Tomás Reyes era reconocido en toda la industria de la madera como uno de los maestros carpinteros más talentosos de su generación. Dirigía 2 talleres exitosos, había entrenado a 8 carpinteros que ahora eran maestros por derecho propio y había restaurado algunas de las piezas más valiosas e históricamente significativas en colecciones privadas mexicanas. Pero lo que más lo llenaba de orgullo no eran los logros profesionales, sino el impacto que había tenido en las vidas de otros carpinteros. Gabriel Moreno, el joven que había encontrado durmiendo en el banco del parque, ahora era carpintero senior en el taller de Guadalajara, ganando 15,000 pesos mensuales y haciendo trabajo excepcional. 4 otros carpinteros que Tomás había encontrado en circunstancias similares ahora tenían trabajos estables y vidas dignas. Una tarde de viernes, mientras cerraba el taller después de una semana productiva, Tomás recibió una llamada inesperada. Era don Arturo. Tomás, necesito que vengas a mi oficina el lunes por la mañana. Hay algo importante que necesito discutir contigo. El tono de Arturo era serio, pero no preocupante, dejando a Tomás curioso sobre qué podría ser tan importante. El lunes por la mañana, Tomás llegó a la oficina de Arturo, encontrando no solo al empresario, sino también al abogado corporativo de la empresa y al contador principal. Tomás, comenzó Arturo sin preámbulos, tengo 65 años. He trabajado en este negocio durante 38 años. He construido una empresa exitosa. He visto a mis hijos crecer y seguir sus propios caminos.
caminos y he llegado al punto donde quiero empezar a disfrutar la vida en lugar de solo trabajarla. Mi esposa quiere que viajemos, que pasemos tiempo con nuestros nietos, que hagamos todas las cosas que hemos postergado durante décadas. Así que he decidido retirarme parcialmente del negocio. Te estoy ofreciendo comprar 40% de la empresa completa, no solo los talleres, sino toda Maderas Selectas del Bajío. Es una inversión de 40 millones de pesos que sé que no tienes, pero mi oferta incluye financiamiento. Puedes pagar esos 40 millones con las ganancias de tu participación durante los próximos 10 años. No necesitas poner ni un peso hoy, solo tu compromiso de seguir haciendo crecer la empresa con la misma integridad y excelencia que has demostrado en los últimos 3 años. Tomás se quedó completamente sin palabras. Lo que Arturo le estaba ofreciendo era transformar su vida no solo en el presente, sino para generaciones futuras. Don Arturo, yo no sé nada de dirigir una empresa grande. Soy carpintero, no soy administrador ni gerente. Arturo sonrió. Hace 3 años eras carpintero que dormía en un banco del parque. Ahora diriges 2 talleres exitosos, has entrenado a 8 maestros carpinteros y has construido una reputación de excelencia que vale millones. Claramente puedes aprender lo que necesitas aprender. Y no vas a estar solo. Voy a mantener participación mayoritaria y voy a seguir involucrado en las decisiones estratégicas grandes. Solo quiero reducir mi carga de trabajo diaria y asegurarme de que cuando me retire completamente, la empresa quede en manos de alguien que comparta los valores que la construyeron. Tomás firmó los documentos esa mañana, convirtiéndose en socio minoritario de una empresa que facturaba más de 100 millones de pesos anuales. Era un salto que parecía imposible, pero Arturo había visto el potencial desde el principio y había apostado correctamente. Durante los siguientes años, Tomás aprendió los aspectos de negocio que no conocía, estudiando administración en las noches, trabajando con consultores especializados, pero siempre manteniendo su conexión con el trabajo de carpintería, que era su verdadera pasión y su mayor fortaleza. 5 años después de haber reparado el banco en el Parque Revolución, Tomás estaba paseando por el mismo parque con su padre, don Vicente, quien había venido a visitarlo desde Tlaquepaque. El viejo carpintero, ahora de 75 años, caminaba lentamente por las sendas del parque, observando todo con los ojos expertos de un maestro artesano. Cuando llegaron al banco que Tomás había reparado años atrás, el hijo le contó toda la historia a su padre, cómo había dormido ahí durante 2 meses, cómo había reparado el banco simplemente porque era lo correcto, cómo Arturo Menéndez lo había observado y le había dado una oportunidad que había transformado su vida completamente. Don Vicente examinó el banco cuidadosamente, probando la solidez de las reparaciones que su hijo había hecho años atrás. Las reparaciones todavía estaban perfectas, los tornillos de acero inoxidable sin señas de corrosión, la madera lisa y sólida. Mi hijo, dijo el viejo finalmente con lágrimas en los ojos, siempre supe que ibas a llegar lejos. No porque fueras mi hijo, sino porque aprendiste la lección más importante que un carpintero puede aprender, que la calidad del trabajo no depende de quién te va a pagar o quién te va a ver, depende de tu propio orgullo y tu propia conciencia. Ese banco que reparaste gratis, sin que nadie te lo pidiera, ese banco te cambió la vida porque mostró quién eres realmente. Tomás abrazó a su padre, sintiendo la conexión profunda que compartían como maestros de un oficio antiguo, como hombres que entendían que el verdadero valor de un carpintero se mide no en dinero, sino en la calidad y la integridad de su trabajo. Todo lo que soy te lo debo a ti, papá. Tú me enseñaste que la madera merece respeto, que cada trabajo merece lo mejor de uno y que la dignidad no se encuentra en lo que uno tiene, sino en cómo uno trabaja. Esas lecciones me salvaron la vida. La historia de Tomás Reyes se convirtió en leyenda en Guadalajara entre los carpinteros. Se contaba en talleres y carpinterías, se usaba como ejemplo en escuelas técnicas. Se compartía entre maestros y aprendices como inspiración de que el talento y la integridad siempre encuentran su recompensa. Pero para Tomás mismo, la historia no era sobre éxito empresarial o transformación económica. Era sobre algo más fundamental, sobre mantener dignidad en tiempos difíciles, sobre hacer trabajo de calidad incluso cuando nadie está mirando, y sobre ayudar a otros cuando uno finalmente está en
disposición de hacerlo. Cada viernes por la tarde, después de cerrar los talleres, Tomás caminaba por diferentes parques de Guadalajara, buscando carpinteros talentosos que pudieran necesitar una oportunidad. En 5 años, había ayudado directamente a conseguir trabajo a 19 carpinteros, todos los cuales habían prosperado cuando se les dio la oportunidad de demostrar su valor. Porque Tomás entendía algo fundamental que mucha gente olvida, que las circunstancias de la vida pueden poner a cualquier persona en situación difícil, pero las circunstancias no definen el talento ni el carácter. Un maestro carpintero durmiendo en un banco del parque sigue siendo un maestro carpintero, solo necesita que alguien lo reconozca y le dé la oportunidad de demostrarlo. Y así, el ciclo que Arturo Menéndez había comenzado cuando se acercó a un carpintero desconocido, trabajando en un banco del parque, continuaba extendiéndose, creando ondas de oportunidad y transformación que tocaban más vidas cada año. Porque al final, el verdadero legado de un maestro carpintero no se mide en los muebles que construye o restaura, por hermosos que sean. Se mide en las vidas que toca, en los aprendices que entrena, en las oportunidades que crea para otros. Y en esa medida, Tomás Reyes era verdaderamente un maestro, no solo de carpintería, sino de vida.